El origen del Consejo de Elrond y la forja de la compañía. En los días oscuros del tercer anillo, cuando el mal se extendía como sombra alada sobre la Tierra Media, los señores de los pueblos libres se reunieron en Imladris, en la morada de Elrond Peredil, señor de los elfos, cuyo linaje venía de reyes antiguos, y cuya sabiduría era grande entre los Eldar y los hombres. Y allí, en la sala de los fuegos del norte, bajo los altos techos tallados y entre columnas de piedra pálida, se celebró el consejo de Elrond. Pues había llegado la hora de decidir el destino del Anillo Único, ese artefacto maldito que Sauron el Grande, señor de Mordor, forjara en la antigüedad con la intención de someter a todos los pueblos bajo su voluntad. Mucho se dijo aquel día, y viejas heridas fueron recordadas, y antiguos rencores despertados. Los que habían visto las guerras de antaño y los que apenas habían escuchado rumores de ellas, todos prestaron oídos. Y fue revelado con claridad que mientras el anillo existiera, Sauron jamás sería destruido del todo, y todo esfuerzo en su contra sería vano. Así se ofrecieron dos sendas ante los presentes: la primera, enviar el anillo más allá del mar, hacia las tierras imperecederas, a Valinor, donde ningún poder oscuro pudiera alcanzarlo jamás. Y esta parecía ser, al principio, la vía más segura y menos dolorosa. Mas los sabios entre los Eldar temieron esta salida, pues, si bien era la más sencilla, era también la más evidente. ¿Acaso no tendría Sauron sus ojos puestos en los puertos y en los vientos? ¿No sospecharía que, al verse en peligro, los hijos de Ilúvatar buscarían esconder aquello que no podían destruir? Así se alzó entonces una voz valiente entre muchas, y se propuso lo impensable: llevar el anillo al mismo corazón de la oscuridad, a la tierra de sombras donde fue forjado, y allí, sobre las ardientes fauces del monte del destino, destruirlo para siempre en el fuego que le dio origen. Una empresa suicida, decían algunos, una locura, decían otros. Pero en aquella locura reposaba la esperanza, pues se creía que el enemigo, en su orgullo, no contemplaría que aquellos que poseían su mayor arma pretendiesen destruirla y no usarla en su contra. En su ceguera, Sauron vigilaría a reyes y capitanes, a los tronos y a los fuertes, buscando al nuevo señor del anillo, y no al pequeño portador que, en silencio, se escabulliría hacia su perdición. Así fue que se sentaron los cimientos de la Compañía del Anillo. Mas esa historia, aún no contada, comienza más adelante. El silencio que siguió al concilio y de los vientos que trajeron noticias. Y así concluyó el concilio de Elrond, bajo los tejados de Imladris, donde las palabras fueron sembradas como semillas de un destino ineludible. Mas aún no se había trazado la senda completa, ni sellado el número ni los nombres de los que habrían de cargar con la esperanza de los pueblos libres. El anillo estaba aún en Rivendell, y el viento del este no cesaba en su susurro inquietante. Entonces Elrond, señor de sabiduría antigua, mandó mensajeros silenciosos como la bruma y veloces como los rayos sobre el lomo de las águilas. Elfos partieron, solos o en pequeños grupos, siguiendo las estrellas, las sendas ocultas y los murmullos del mundo. Su cometido era claro: escudriñar los caminos de la Tierra Media y traer noticias del enemigo, porque la sombra de los 9 aún pendía sobre la esperanza de todos. ¿Dónde estaban los Nazgûl? ¿Habían perecido en la furia del río Bruinen? ¿O meramente habían sido dispersados? ¿Acaso sus espectros vagaban aún, invisibles, buscando el anillo con una voluntad que no conoce fatiga ni muerte? Y así, durante largos días que parecieron semanas, y semanas que parecieron años, Rivendell guardó silencio, expectante como una hoja en el borde del otoño. Las cascadas cantaban, sí, pero sus cantos eran velados, como si incluso el agua sintiera el peso de la espera. Frodo se recuperaba lentamente, y las noches estaban cargadas de presagios. Pasaron 2 lunas completas, y por fin, uno a uno, los exploradores comenzaron a regresar, trayendo consigo los ecos del mundo más allá de las fronteras de Elrond. Uno vino del norte, de las heladas Seven Moors, donde la nieve cubre antiguas torres derruidas y donde las sombras no proyectan cuerpo. Otros descendieron de las colinas del oeste, donde con la ayuda de Aragorn y los montaraces de la comarca, peinaron los márgenes del Fontegris hasta los riscos de Sarv. Algunos cruzaron el paso alto sobre las montañas nubladas, y sus ojos se posaron sobre los límites del bosque negro, donde el aire es espeso y los árboles murmuran en lenguas olvidadas. Unos pocos osados cruzaron aún más al sur, por el borde del río Gladio,
hasta las moradas de Radagast el Pardo en Rosgobel, aunque el Istari no fue hallado en su hogar, y solo aves avías les respondieron con cantos melancólicos. Pero fueron los últimos en regresar los que trajeron el testimonio más esclarecedor, aquellos que llegaron desde las mismas fronteras del Olorien, donde el tiempo se curva y el aire está perfumado por la eternidad. De todo esto se desprendió una única y poderosa conclusión: los ciervos alados del enemigo no habían sido vistos en los cielos, ni sus sombras hollaban los caminos. En cambio, fueron hallados, descompuestos por el tiempo y por el abandono, los restos de 8 corceles negros, sus crines aún olían a sudor de pesadilla, y entre ellos, un manto oscuro, desgarrado por la violencia del agua, tendido como un cadáver sobre las rocas del Bruinen. Así se supo que los Nazgûl no habían muerto, pues no pueden morir del todo, pero habían sido vencidos, despojados de sus formas por la furia del agua y la voluntad de Elrond. Habían vuelto, sí, pero no con gloria, sino vacíos y desenmascarados, a la negra tierra de Mordor. Y por ello, en Rivendell hubo por breve tiempo un hálito de alivio, pues aunque la sombra aún se cernía, la primera batalla en la Guerra de la Esperanza había sido ganada. Aún se podía obrar, aún se podía intentar lo imposible, mas sabían que el tiempo era breve y el enemigo, incansable. Pronto llegaría la hora de decidir quiénes serían los compañeros del portador, y qué senda tomarían hacia el corazón del fuego, de la elección del portador y la voz del destino. Y cuando el murmullo de los presentes en la casa de Elrond menguó como el viento al caer la tarde, un silencio hondo se abatió sobre la asamblea, pues todos aguardaban lo que habría de decidirse. Pues no bastaba con saber lo que debía hacerse, sino que restaba aún responder la más amarga de las preguntas: ¿quién lo haría? Y entonces, como si el destino mismo hablara a través de las palabras del sabio Elrond, se dijo, no con mandato, sino con suave certeza, que tal empresa no debía recaer sobre los poderosos ni sobre los sabios, ni sobre los que se glorían en espadas ni en estandartes. No, esta carga no debía ser llevada por reyes ni por capitanes, sino por uno que no buscara poder alguno, uno pequeño, pero firme. Y así, todos los ojos se posaron sobre los hobbits, pequeños en estatura, sí, y desconocidos para la mayoría de los presentes. Mas en ellos vivía una fuerza silenciosa que ni los Valar ni los enemigos de la luz habían previsto jamás. Entonces, con paso vacilante pero voz clara, Bilbo el viejo, hijo de Bungo, se adelantó. Aquel que una vez hallara el anillo en la guarida del siniestro Gollum, y que había vivido desde entonces bajo la larga sombra de su hechizo. Tal vez, dijo, sea hora de una última aventura, una más, antes del final. Y hubo un murmullo entre los sabios, pues el corazón de Bilbo aún era valeroso, pero el velo del tiempo y el peso del anillo ya habían dejado su marca sobre él. Elrond negó con tristeza, pues aunque valor no le faltaba, el fuego del anillo ya había mordido su espíritu, y su llama no resistiría de nuevo la cercanía del poder oscuro. No tú, Bilbo, dijo, pues ya has hecho tu parte, y el anillo no ha de corromperte más. Y entonces se alzó Frodo, hijo de Drogo, y el silencio pareció quebrarse como el hielo bajo la luz del sol. Con una voz que no era fuerte, pero sí clara, dijo, yo llevaré el anillo, aunque no conozca el camino. Y hubo un estremecimiento entre muchos, pues en sus palabras no había jactancia ni ansia de hazaña, sino aceptación de un deber terrible. Elrond guardó silencio unos instantes más, y miró a Frodo con la profundidad de muchas edades. Y luego habló con voz serena y grave, has dicho lo que debía ser dicho, y no dudo que esta carga ha sido elegida para ti, pues hay en ello una voluntad más alta que la de los elfos o los hombres. Puede que Ilúvatar mismo haya señalado tu destino. Y aún no había cesado de hablar, cuando una voz se alzó entre los bancos. Era Samwise Gamgee, jardinero del Bolsón, que se había escurrido sin ser invitado, como el brote que nace en tierra vedada. Si él va, yo voy. No permitiré que Frodo cruce el mundo sin compañía, ni cruzará Mordor si no es con Sam al lado. Y las risas suaves apagaron por un momento la solemnidad, pues aún en medio de la sombra, la luz de la lealtad brilla como estrella en la noche. Y Elrond, con una mirada que ocultaba sonrisas y visiones antiguas, respondió, así ha de ser, pues el coraje no siempre se halla en los campos de batalla, sino en el corazón de quienes no abandonan a sus amigos. Así se selló el comienzo de la compañía, no con espadas ni con promesas de poder, sino con un ofrecimiento humilde y una lealtad inquebrantable. Y las ruedas del destino comenzaron a girar. El designio de Elrond y la formación de la Compañía del Anillo fue tras las largas deliberaciones, cuando los ecos del concilio aún flotaban en el aire como hojas llevadas por un viento incierto, que Elrond, señor de Imladris, tomó en sus manos la carga de elegir a los compañeros del portador del anillo. No era esta una elección común, ni nacida del deseo de poder o gloria, era una designación tejida con sabiduría antigua y gran temor,
pues en juego no estaba menos que el destino del mundo libre. No será una hueste de guerra la que enviemos, había dicho, ni una compañía de reyes con coronas y pendones. La sombra no debe saber, y la fuerza no nos servirá allí donde el poder del enemigo reina sin forma ni límite. La esperanza, si alguna queda, descansa en la rapidez y el secreto. Y así fue decidido, que fueran 9 los miembros de la compañía, igualando en número a los 9 jinetes del anillo, para que símbolo combatiera símbolo, y la luz se enfrentara a la sombra con reflejo opuesto. Frodo, el más inesperado de todos los héroes, había aceptado la carga del anillo. A su lado, inseparable, iría Samwise Gamgee, el jardinero de la comarca, fiel no por deber, sino por amor sin condición. A ellos se unió Gandalf el Gris, sabio entre los Istari, venido de más allá del mar con misión velada y propósito elevado. Su voz, profunda como los bosques de Fangorn, había sido escuchada desde el principio del concilio, y su voluntad era ya parte del tejido del destino. Elrond, queriendo representar en la compañía a los pueblos libres, llamó entonces a Legolas, hijo de Thranduil del Bosque Negro, quien habría de portar la agilidad, la vista y el arte de los elfos de los días antiguos. A él se sumó Gimli, hijo de Glóin, robusto como las montañas de las que provenía, llevando en su hacha el tempel de los enanos que no olvidan ni perdonan, y con ellos, Aragorn, heredero de Isildur, último de los Dúnedain, guardián de los caminos oscuros, cuyo destino aún no había sido revelado por completo. Boromir de Gondor también fue convocado, hombre de armas, noble de corazón y fuerte de brazo, enviado por su padre Denethor tras soñar con una voz que clamaba por ayuda. Así el número ascendía a 7, más aún faltaban 2, y Elrond contempló a los suyos, pensando en enviar a otros elfos, quizás Glorfindel, aquel que una vez había enfrentado al mismísimo rey brujo en los antiguos días. Pero Gandalf se adelantó y habló. Mi consejo no sigue la senda de la lógica ni del prestigio, dijo el mago. En la hora de la desesperación, no es el saber antiguo lo que nos salvará, sino la fuerza de un corazón inocente. Merry y Pippin, pequeños en estatura, pero grandes en espíritu, deben ir. Su presencia traerá ligereza en la oscuridad, y su lealtad no conoce grietas. Al principio, Elrond dudó, pensó en enviar a Pippin de regreso a la comarca, pues presentía oscuras nubes sobre su tierra natal, pero finalmente cedió, pues incluso en los corazones pequeños puede el destino depositar grandes llamas. Y así, fueron contados, Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Aragorn, Boromir, Legolas y Gimli, 9 caminantes, 9 portadores de esperanza. Y aunque muchos han cantado canciones de héroes con espadas relucientes y armaduras brillantes, pocos recuerdan a Bil, el humilde Poun y de Bree. Más sin él, muchas cargas no habrían sido transportadas, y muchos pasos no habrían sido dados. Abandonado ante las puertas de Moria, volvió solo, guiado por algo que no era la razón, sino el eco del deber cumplido. Y tras la guerra, Sam lo halló y lo llevó de vuelta a casa, a la hierba verde y las flores del oeste. Así fue formada la Compañía del Anillo. No una tropa, ni una legión, sino un grupo de corazones dispuestos a enfrentar el fuego con nada más que esperanza. El camino sería largo, la sombra profunda, y muchos no volverían. La historia de la Compañía del Anillo. Del viaje incierto y los senderos oscuros, la Compañía del Anillo tras su partida de Imladris. Así fue, pues, que la Compañía del Anillo partió desde los salones secretos de Imladris, cuando la hoja del calendario aún marcaba los días sombríos del invierno. 9 eran, como se ha contado, hombres, hobbits, un elfo, un enano y un istari, unidos no por sangre ni por patria, sino por un designio más antiguo que las colinas de Eriador. Y aunque muchos conocen los hechos por las crónicas de los sabios, no es vano volver a contar el sendero de aquellos que llevaron esperanza al corazón del mundo. Cruzaron el río Bruinen, y se internaron en los bosques grises de Eregion, donde una vez la sabiduría de Celebrimbor forjó maravillas. En silencio avanzaron hacia el sur, y al fin se alzaron ante ellos los picos eternamente nevados del Caradhras, que en lengua antigua se dice Baracimbar, el Cruel. Allí probaron suerte en el paso alto, buscando cruzar las montañas nubladas, pero el viento era enemigo, y la nieve, una muralla impenetrable que crecía por voluntad más oscura que la mera tormenta. Las piedras caían como lanzas, y el frío parecía alentar al ojo sin párpados. Derrotados, no por cobardía sino por la voluntad misma de la montaña, la compañía dio media vuelta. Pero la noche les trajo aún mayores sombras, pues desde los valles oscuros del este surgieron los wargos, lobos horribles de mirada maligna, siervos del enemigo. Rodearon a la compañía bajo una luna escondida, y sus ojos ardían como brasas en la oscuridad. Entonces, en círculo cerrado,
espadas fueron desenvainadas y flechas tensadas, Legolas disparó su arco con destreza élfica, y los lobos huyeron con lamentos que helaban el alma. Mas no fue esa la última amenaza que enfrentaron en los umbrales del terror. Gandalf habló entonces de una senda olvidada, de un reino subterráneo que una vez había sido morada de reyes enanos, Moria, la antigua Khazad-dûm. Oscura era esa opción, y el miedo anidaba en los corazones. Pero no había ya vuelta atrás. Así, la compañía descendió al abismo de los enanos, cruzando umbrales grabados con runas antiguas, mientras sombras se alzaban tras ellos. Durante 3 días vagaron en la negrura de las salas de Moria, entre columnas como árboles petrificados y ecos que respondían con susurros ajenos. Hallaron la tumba de Balin, hijo de Fundin, señor caído en su intento por restaurar el reino de Durin, y en la cámara de Mazarbul la batalla estalló. Orcos vinieron por docenas, y un tambor profundo anunció la llegada del horror. Blades chocaron, y en el fragor del combate Frodo fue herido por una lanza, mas su cota de mitril le salvó la vida. En el último momento, cuando parecía que el abismo se cerraba sobre ellos, Gandalf detuvo al Balrog en el puente de Khazad-dûm. Allí pronunció palabras que aún se recuerdan: no puedes pasar. Y con un golpe de su vara partió el puente. El demonio cayó, pero no solo, el mago fue arrastrado con él al abismo ardiente. Tristes, sin guía, pero aún con esperanza, los 8 restantes cruzaron las puertas orientales y se encaminaron al Olorien, el bosque dorado, donde la dama Galadriel les ofreció reposo, visiones y dones que más tarde serían faros en la oscuridad, del ocaso del anillo y la partida de los justos. Y en los días oscuros que siguieron a la disolución de la compañía, 2 hobbits, humildes entre los grandes, prosiguieron la empresa más terrible jamás encomendada a corazón alguno. Frodo, el portador del anillo, y Sam, su fiel escudero, caminaron hacia el este con la sombra creciendo a cada paso. Y con ellos, como una figura torcida del destino, avanzaba Gollum, el desgarrado por el anillo, cuya alma era un campo de batalla de lealtades rotas y anhelos consumidos. Primero llegaron a la Puerta Negra, que se alzaba como los colmillos de una bestia durmiente, cerrada a toda esperanza. Pero la senda allí era imposible. Gollum les habló entonces de un camino oculto, una vereda secreta a través de los horrores de Epel Duat. Y así, giraron hacia Ithilien, la tierra aún hermosa, donde el susurro de los árboles no había sido apagado del todo por el aliento de Mordor. Allí encontraron a Faramir, hijo de Denethor, un hombre noble que, pese a la tentación del poder, no extendió su mano hacia el anillo. Con sabiduría que escaseaba en los días finales de los hombres, los dejó partir. Pero ya se cernía la traición. A través de quebradas y sendas negras, Gollum los guió hasta Cirith Ungol, la grieta del terror, donde moraba ella la araña, una criatura del odio antiguo, más vieja que Sauron mismo. Allí, en la negrura viscosa, Frodo cayó en la emboscada. Su cuerpo fue envenenado, y su luz se extinguió. Los orcos lo tomaron, y el anillo parecía perdido. Mas Sam, de corazón valeroso, se alzó como héroe inesperado. Blandiendo la espada de los elfos y la luz de Galadriel, enfrentó a la monstruosa bestia. Le hirió un ojo, y con furia desesperada la alejó del cuerpo de su amo. Luego, se internó en la Torre de los Orcos, una fortaleza de pesadilla, y allí libró su alma para salvar a Frodo de las garras del enemigo. Juntos escaparon, ya sin comida, sin fuerzas, solo guiados por la voluntad y el peso del destino. Marcharon hacia Orodruin, la montaña del destino, donde se había forjado el anillo en la primera oscuridad. Y allí, al borde de la ruina del mundo, Frodo fue vencido. No por cobardía, sino porque el anillo, en el final, reclamó lo que era suyo. Mas Gollum, el quebrado, apareció una última vez. En un frenesí de júbilo y posesión, arrancó el anillo del dedo de Frodo, pero en su éxtasis tropezó y cayó, y con él el anillo se perdió en el fuego de donde había venido. Así, en un acto de redención torcido, fue el enemigo destruido no por la fuerza ni el consejo, sino por la compasión que Frodo tuvo en no matar. Tras aquel día, llegó la paz. Frodo y Sam fueron salvados por las águilas, y reunidos con sus amigos en Gondor. Aragorn fue coronado rey Elessar, y se desposó con Arwen, hija de Elrond, y las campanas sonaron en Minas Tirith como no lo hacían desde los días de la gloria de Númenor. Luego vinieron los días del retorno. La compañía viajó a través del abismo de Helm, a Fangorn y más allá, y finalmente cada uno partió a su morada. Gandalf se despidió en Rivendell, y los hobbits regresaron a la comarca, pero allí hallaron guerra y ruina,
pues Saruman, disfrazado de mendigo, había sembrado su odio entre los campos de paz. Frodo, herido en alma y cuerpo, lideró la última batalla, la batalla de Delagua, y así se libró la comarca. Pero su herida no sanaba. Años más tarde, partió a los puertos grises con Bilbo, Gandalf, Elrond y Galadriel, y cruzó el mar hacia Valinor, donde los dolores de la Tierra Media no alcanzan a los que han sufrido. Sam vivió una vida larga y honrada. Fue alcalde durante 49 años, y padre de muchos hijos. Merry y Pippin también prosperaron, uno fue señor de los Gamos y el otro Tain de la comarca, y aunque la paz reinaba, sus corazones estaban aún atados a las tierras del sur, y en sus últimos años regresaron a Rohan y Gondor. Allí vivieron hasta la muerte del rey Elessar, en el año 120 de la Cuarta Edad. Aragorn se tendió para morir, como los grandes reyes de antaño, y fue sepultado en Rath Dinen. Entonces, Legolas, movido por el pesar, construyó un barco gris en Ithilien y navegó con Gimli, el único enano en pisar las tierras imperecederas, hacia las costas de Valinor. Con esa partida, la Compañía del Anillo se disolvió por completo en la historia, y el eco de sus pasos se desvaneció entre las hojas del tiempo. Pero mientras el mundo recuerde la luz frente a la oscuridad, sus nombres no serán olvidados.